puedo hacer, y ahí estoy grabando ya. Dice pulsar, detener, ahí está. Grabando, ahí estamos grabando. Entonces, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña conversatorio primero de algunos aspectos generales que vamos a tratar. Entonces les voy a compartir una pantalla para revisar el documento que estaba apareciendo ahí en pantalla, ¿no? Entonces, a la fecha de hoy, 31 de marzo, pues hago los siguientes comentarios. En primer lugar, felicitarlos por el compromiso con la materia. Creo que un 95% pues manifiesta que está conectado medido a partir de los talleres, ¿no? Ahí es el inconveniente, porque como los talleres los estamos haciendo en grupo, entonces no sé si los 5 o 9 que me mandan el taller son apenas los únicos que están conectados, y los demás tienen problema. Entonces esa partecita me queda digamos así, como sin saberlo realmente cuántos están conectados. Pues ahorita los que tienen acceso como 27, y quizás aumente un poquito más el número más tarde. Bueno, también agradecerle a nuestro representante por la gestión y liderazgo que ha mostrado en todas las decisiones y los problemas que se nos han presentado. Pues con este problema de salubridad, pues hemos tenido que recurrir a muchas cosas, y a veces pues algunas cosas indebidas, ¿no? Como me llamaban la atención en algún momento. Bueno, como forzar a los estudiantes a presentar un taller por la nota, y pues estaban canceladas. Esto lo aclaro más acá abajo. Bueno, felicitar también al grupo por la organización y responsabilidad en todo lo que hemos establecido. Pues todas esas dificultades que hemos tenido, pues ustedes han sabido organizarse, así sea a la distancia, pero han sabido organizarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, muy bien por ustedes. Pues el último taller casi fue el 100% que registró que es en entregarlo. Una niña nomás, pues de pronto tiene muchas dificultades en conectarse, ¿no? De pronto pudo haber sido que se le olvidó el nombre al grupo, y entonces eso quisiera que me lo aclaren algo. Bueno. Aquí en esa parte, pues lo que yo les decía por WhatsApp, ¿no? Pedirles disculpas, o darles, ¿no? Porque pedirles no es, sino darles disculpas a ustedes por forzarlos, pues de alguna manera, a que se conecten, pues no teniendo en cuenta toda la problemática de señal que hay, ¿no es cierto? Entonces, pues lo que les decía, yo estaba confundido en el término de evaluaciones, en que solamente eran parciales y exámenes, y pues aclarando ya con las directivas, evaluaciones, toda actividad que represente una nota. Entonces, desde los talleres, desde los quiz, desde las consultas, todo eso está por ahorita pues cancelado hasta nueva orden, ¿no? Entonces, ahorita no se puede darles una nota, sino solamente un revisado. En este último taller, pues para que más o menos miren algunos puntos, les voy a enviar las respuestas de algunos puntos, puede ser de los pares o los impares. Pues de todas maneras, cuando usted hace un ejercicio, pues tiene que ya tener claro una teoría, ver despejado algunas dudas, obviamente, de alguna temática donde se le presente, y más que todo tener seguridad, ¿no? Seguridad, porque si usted ya lee un material con unos ejemplos y hay otros parecidos, pues digo, no, pues es así, porque así me dice el proceso. Entonces, tener seguridad en eso que están realizando. Bueno, de todas maneras, pues les voy a enviar de este último taller algunas respuestas. De pronto les escribo al tablero algunas respuestas y les envío una foto para que ustedes se autoevalúen en ese taller. Eso como la primera parte. La otra parte, pues, es otra cosita que estábamos comentando con el representante. Yo le había dicho que el trabajo de investigación que lo había propuesto para este semestre, pues ese trabajo de investigación, pues ya creo que es en palabras así como fuertes, digamos, imposible de realizarlo. Yo aquí le coloqué casi imposible, pero viéndolo bien es imposible
de realizarlo a la distancia. Aquí doy las respectivas aclaraciones. Mire, los porcentajes que teníamos planteados eran primer parcial 23%, segundo 23%, el examen final era el 24% y el trabajo el 20% y el promedio de talleres el 10%. Por problemas de los que estamos pasando ahorita, entonces se cancelan muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas como son que las asesorías, en primer lugar, las asesorías por cada grupo, porque yo iba a programar cada 15 días una asesoría, o sea que tomábamos casi de las 4 horas, unas 2, nos tocaba 2 horas para afianzar el grupo en la temática, ¿sí? La temática, por ejemplo, ¿qué es eso de componentes principales? Y cuando le va y le pregunta a un profesor de matemáticas, pues eso es nuevo, eso es, ni lo escucha el profesor de matemáticas. Y en la región pues solamente habrán licenciados en matemáticas, ¿no? De pronto, o si encuentra alguien que tenga especialización en estadística o cursos de estadística, también se le va a asombrar. ¿Y ese tema quién les dejó? Si eso es muy avanzado, entonces esa es otra cosita, ¿sí? Entonces yo les iba a explicar esos temas de estadística a cada uno pues en un espacio para que ellos después puedan hacer exposición de ese tema, porque así estaba programado pues todo el trabajo. Después de que presentaban sus resultados, ya miraban que eso servía, para qué servían, perdón, y cada grupo lo explicaba, ¿sí? Por eso me tocaba dedicarle un tiempo prudencial, pues, a esto, ¿sí? A explicar la temática que correspondió. Y eso ya no se puede hacer, ¿sí? Ya no se puede hacer porque son estos temas básicos nos han quedado difícil en algunos casos, ¿no? Pues un tema más a fondo, pues más complicado. Bueno, otra cosa que ya es imposible realizarla es el trabajo de campo. Para empezar a hacer un trabajo toca hacer un sondeo inicial, ¿sí? Hacer unas exploraciones iniciales. Entonces el trabajo ya no se puede hacer. Ahora viene la otra problemática, recoger esa información. ¿Sí? Ustedes después de tener planteado todo el problema, toda la parte teórica, teníamos que empezar a revisar, recoger esa información y mirar que esa información era la que habíamos planteado con cada grupo y tomarla a veces semanal, toda esa información. Entonces, eso ya no lo podemos hacer. Entonces, por tal motivo, le he escrito aquí, lo más conveniente es dejar ese trabajo voluntario. O sea, si alguien mira que puede solventar todas estas cosas de acá arriba, todo esto, pues listo, arriesguese a hacerlo, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo hace, pero el problema es que debe afrontar todas esas actividades pues en línea y eso es, como les digo aquí, extremadamente difícil. ¿Sí? Les hago esta propuesta, pues ahí está en que ustedes se pongan de acuerdo y si acaso propongan otra propuesta aquí en este caso, ¿no? Entonces aquí la propuesta era que ese 20% que estaba programado, pues se distribuya en los parciales y entonces quedaría el primer parcial el 30%, segundo parcial el 30%, el examen final el 30% y el promedio de talleres el 10%, ¿sí? Para un total de, pues, de 100% ahí, para los que no presenten el trabajo, ¿sí? Y si alguien pues va a hacer el trabajo, que lo veo complicado, como le digo, hasta las asesorías sería difícil porque con todo este montón de cosas que hay que hacer en línea, pues, ¿de dónde saco tiempo, sí? Tocaría programarlo por ahí a la 1 de la mañana si le haces ese espacio y me queda un poquito de tiempo. Bueno, entonces, para aquellos que lo realicen, ¿sí? Ese trabajo, pues tendrá una nota de ese trabajo y ese trabajo, la única forma es promediarlo con esta última actividad que sería la del examen final. Porque recuerden de que todas esas notas hay que subirlas a Sapiens, ¿sí? Y en Sapiens, pues esta primera nota ya queda, la segunda nota ya queda y la única que podíamos manipular, diríamos, sería la del examen final. Y tener unos con una nota de taller y otros con otra casilla vacía, esa casilla vacía en Sapiens representa un 0 y ahí nos meteríamos
un gran problema en ese caso, ¿no? Bueno, pues ustedes piénsenlo, eso no está definido todavía, esto no es que es, por eso le coloqué aquí propuesta, ¿sí? Propuesta, entonces la podemos subrayar. Me manifiestan algo otra. Lo que sí lo veo riesgoso es el aumentarle este porcentaje de talleres, ¿sí? Lo veo riesgoso, pues, pero si ustedes manifiestan de que sí, aumentémosle a este, pues, supongamos 20, y acá lo distribuimos el 80% entre estos parciales, pues sería como otra opción, ¿no? Otra opción sería este como el 27%, este como el 27%, y este creo que de pronto le queda como el 20, ¿qué queda ahí? Como el 26%, no sé cuánto quedará ahí en esa parte. Acaba de 80 dividido entre 3, sí, como el 26, 26 o 27, 27, más 27, y el otro quedaría como el 26%, o sea que así quedarían como los porcentajes, ¿sí? Y este el 20%, pero como le digo, lo miro un poco riesgoso, porque si alguien no presenta un taller y ahora mediante estos problemas de línea, pues no lo presenta al taller y ya quedará con cero, y ahí sí es difícil, ¿sí? Difícil pues volverlo a retomar, si es que habilitan pues hacer evaluaciones o sacar notas por internet. Como hablábamos con Ana Lucía, parece que el problema se va a ir un poco más extenso, y entonces hasta de pronto la universidad tiene que habilitar hacer talleres y evaluaciones en línea, ¿no? Moodle pues tiene esas ventajas que se puede evaluar en línea, ¿no? Bueno, pero el problema aquí, como les decía, en las evaluaciones es que toca la responsabilidad y seriedad del estudiante, porque usted muy bien podría contratar a alguien para que le desarrolle ese examen y pues sacar una nota de 5 con fraude, pues ¿de qué le sirve a usted en la vida? Entonces eso es los aspectos que hay que tener en cuenta para hacer una evaluación acá en Moodle. Bueno. Le explicaba también ayer, pues había unas pequeñas sugerencias en cuanto a algunos compañeros que trabajemos en WhatsApp. Pues el problema en WhatsApp es que, imagínense, con los grupos que tengo, casi me llevo hasta medianoche respondiendo mensajes. Son como 6 grupos nada más. Un grupo de IPIALES, de los directivos, otro grupo de Túquerres, otro grupo del departamento de matemáticas, otro grupo el que creó cada departamento acá en Pasto. Bueno, y así se han ido generando grupos, y solamente se respondes por grupos, y peor hacerlo individual por un curso de 40 y pico. Entonces ahí va a ser un gran inconveniente. Entonces esto de los WhatsApp, pues es complicado, ¿no? Lo de los WhatsApp, la sugerencia de tener en línea a todos, pues es muy difícil. Y me quitaría muchísimo tiempo todos estos WhatsApp, y me tocaría cancelar los PDFs que estoy realizándolos, que no quiero tomar un PDF de un libro completo y enviarlo, o tomar un escrito que haya en internet y enviarlo, sino realizarlo, ¿sí? Realizarlo a las palabras que uno dice en clase, para que no sea como tan duro el cambio, ¿no? Eso es lo que he pretendido, pues en los PDFs, pues hacerles en la misma metodología que estábamos realizando las primeras semanas que tuvimos pues trabajo presencial. ¿Sí? Entonces aquí me toca digitar esos PDFs, ¿sí? Y digitar un contenido de eso, ustedes ya se dieron cuenta en los 5 ejercicios que tocaba hacer, porque algunos hicieron más, es muy complicado, ¿sí? Muy complicado. O sea, es muy dispendioso digitar fórmulas, digitar procesos. O sea, eso le quita, pues, un día completo para hacer un documento de esos. Entonces, imagínense el caos que formarían todos los WhatsApp en cada rato. O sea, me tocaría dejarlos ahí sin responder, quedaría lo mismo, pues, en ese caso, ¿sí? Y la otra es armar los videos explicativos, porque esos videos son un gran trabajo, ¿sí? Es un gran trabajo, no es sentarse, listo, grabemos aquí y ya.
Ese es un gran trabajo de ensayar una vez, uy, me fallé en esa parte, entonces toca repetirlo, que después no sube, que está lento la línea, que eso es complicado subirlo, porque eso está, cada hora está subiendo un 2%, porque a veces queda muy pesado o a veces está la línea muy congestionada, entonces eso es complicado, ¿listo? Entonces todo esto me quita pues casi todo el tiempo, ¿sí? Yo le digo, ahorita estamos cuadriplicados el trabajo, o sea, no es que estamos en una parte más fácil, o sea, pues como estoy trabajando, pues estoy cuadruplicado el trabajo, que pues hasta altas horas de la noche me toca estar ya eh, terminando terminando pues las actividades, ¿sí? Bueno, entonces esto de los WhatsApp, como les digo, pues es un poco difícil abrirles, aunque pues podríamos crear unas franjas en las cuales podrían ser en estos días que les hago como sugerencia, que el representante me active en estos días de días miércoles, que tengo un espacio ahí de tiempo, de 11 a 1, y los viernes pues también de 11 a 1 para estar atendiendo dudas, digamos, por WhatsApp, ¿listo? Pero creo que el otro medio que estamos utilizando, yo creo que no es, o sea, es el más adecuado, ¿sí? El más adecuado, liderado por el representante. Claro que él le ha quedado también un poco pesado, ¿no? Imagínese que él solamente trabaja con grupos de ustedes, o no sé si trabajará con los demás profesores también, y ahí sí se le triplicó el trabajo, pues él está, pues, creo que el más estresado es él, mejor dicho, si es que está colaborando en todas las materias. Entonces lo, ahí sí pues lo admiro, pues digamos, porque pues hacer un trabajo de eso es una locura, ¿sí? Una locura. Imagínense todos los profesores bombardeándole a él mensajes y dándole, pidiéndole pues todas las actividades que hay que hacer, la asesoría o la ayuda de él. Entonces eso sería complicado. Bueno, entonces la sugerencia de las franjas, pues sí la aceptaría ahí, como en este horario, pues en ese horario restringido, y seguimos trabajando tal como estamos trabajando con el representante, ¿sí? O deje mejor, para no cargarlo al representante, pues todas las preguntas en este espacio preciso, ¿sí? De 11 a 1 Profe, los disculpe. días miércoles y los días viernes. ¿Sí, digan? ¿Y no se puede comunicar un representante de cada grupo con usted? Era la otra propuesta que estábamos de acuerdo la mayoría. Un representante. ¿Cuántos grupos son? ¿Como 9? Eh, Creo que por ahí. Somos 42, ¿no? Sí, Son grupos de... sí, sí, como de 9, más o menos. 9, 8 quedaban ahí. 10, póngale 10, 40. De 4, Ujú. 5. Y entre 9 y 10 grupos. Pues tocaría ensayar en una semana a ver cómo nos va. ¿Listo? En esta semana, entonces, profe. Sugerencia. Por grupos, ¿no? Grupos de trabajo. Bueno. Sí, entonces podríamos ensayar en esta semana. Podríamos ensayar entonces en esta semana. Para que por grupos de trabajo, pues o sea, tú me dices los nombres, por favor, y los celulares, para yo cargarlos acá y decirle al estudiante de tú quieres por lo menos ponerlo ahí para saber de dónde son. ¿Listo? Es que tengan en Listo, cuenta profe. de que no se trabaja solamente con ustedes. O sea, nosotros estamos, o sea, yo estoy por lo menos con 4 grupos y pues tenemos estos mismos inconvenientes y casi los mismos inconvenientes y estos mismos trabajos, imagínense, PDFs y videos y videoconferencias. Entonces eso se dificulta un poquito más. Y WhatsApp, todos los que se presenten, entonces ahí sería complicado. Bueno, entonces, diga. Por favor, que no descuidar en la casa lúdica. No te alcanzo a escuchar, por favor. En el parque, entonces dijo, no, mi hija, dijo, no me descuidará la
los otros compañeros la escucharon, la intervención, yo no escuché. Alguien que tenga sonido bien. Profe, yo creo que es alguien que tiene encendido el micrófono sin darse cuenta, porque Ah, ya. no está hablando de Ya, lo del ya. tema. Lo mismo. Ah, ya, Me listo. está Bueno. hablando de lo mismo. Sí, dígales a sus compañeros que por favor el que vaya a intervenir conecte el micrófono y después lo desactive para que no se escuche por allá los comentarios en la cocina. ¿Listo? Bueno. Bueno, yo pensaba que era alguna sugerencia y la miraba como brava. Dije, ¿qué sería? ¿Qué pasó? Bueno. Otra alternativa, pues, y esta creo que no es la más viable, es no enviar los PDFs, sino enviar textos completos de estadística y pues sacar algunos videos de internet, ¿no? Y así se me facilitaría el trabajo, obviamente, pero no lo veo como más conveniente, ¿no? Que pues unos videos que les he enviado les cambian las palabras, les cambian la simbología, y entonces es un poco difícil, ¿sí? Un poco difícil esta parte. Entonces esta alternativa no la veo como viable, ¿sí? Profe, ¿Sí? bueno, por mi parte, como hablábamos hace ratico, Ajá. a mí me parece bien los videos que grabo porque están en sintonía con los archivos PDF. Y se acuerda que yo en la anterior clase hice una pregunta y la puse porque el video agregaba otras cosas que no estaban. Hay una persona que tiene un micrófono por ahí activado, no sé si lo puedes activar desde acá. ¿Por acá mues? Ahí. Espérenme un ratico, miro. Que hay una conversación por allá. Por aquí también, Jonas Kuntar, tienes el micrófono encendido. No sé cómo ubicarlo al que está con el micrófono. No sé si silenciarlo aquí. Retirar, no hay cómo silenciar. Jonas Kuntar, ¿me escucha? De pronto tienes el micrófono encendido y hay un ruido por allá que no nos deja dialogar. Bueno, continuemos entonces. Parece que ya se determinó quién es. ¿Sigo, profe? Sí, haga el favor, Ana Lucía. Ana Lucía está, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, siga. Mira, a mí me parece que como dice, están en sintonía con la documentación en PDF. Y eso sí nos ha ayudado bastante, porque si vemos otros videos con algún signo que cambia, con alguna observación que usted nos quiere enseñar, ya hay problema. Ya ve que hace 8 días yo hice la pregunta y fue precisamente por interpretación de las cosas que usted tiene. Entonces, profe, yo sí les solicito que sí nos siga grabando el video clase, el archivo PDF, y con los ejercicios luego hacer la clase aclaratoria, como hemos venido haciendo. Sí, casi que esa ha sido la metodología, ¿no? O sea, digitarles el PDF, digitarles, porque no he tomado, creo que hasta el momento no he tomado como un PDF buscado en internet, digitarlos a la metodología que estamos grabando, que estábamos explicando, hacer el video explicativo, ¿sí? Cuando a veces se complica la temática, pues el video explicativo de pronto ayuda un poco más. Y en la videoconferencia, pues las dudas, así como lo explicaba Ana Lucía, ¿sí? Entonces, dejamos para videoconferencia las dudas y de ahí ya... Y de ahí, pues, como les digo, pues en alguna otra cosa, pues ahorita vamos a mirar cómo nos va con los WhatsApp para despejar algo, otras dudas que se presenten, pues, con los temas. ¿Alguien más quiere opinar en este aspecto? Profe, también pienso que de alguna manera esta situación, o sea, esta metodología, pues sí favorece a los compañeros que tienen dificultad de conectividad, porque ellos en algún momento pues podrán acceder a datos o cosas así, aunque pues es difícil ahora salir de la casa
pero pues tienen el video ahí, entonces uno busca como el momento también de repetirlo, de mirarlo, de ensayar y preguntarlos entre compañeros también. Muy bien, entonces continúa trabajando de la misma metodología, ¿no? ¿Algo otro compañero que no esté de acuerdo, que tenga alguna cosa pues que hacer, sugerencia, corrección? Bueno, entonces yo creo que con los grupos de trabajo, con los grupos, con un integrante por grupo, de los que están trabajando, pues podamos coordinar un poquito las explicaciones por WhatsApp. Ah, otro medio, me olvidaba decirles, otro medio que también es factible es los correos por Moodle, ¿no? Los correos por Moodle, pero allá es como un diálogo nada más que se podría hacer. Una explicación sería como muy compleja, ¿no? A partir de, porque es un correo normal, pues sí. Entonces usted va a la partecita del correo y dice, bueno, le voy a enviar una preguntita rápida al profesor sobre tal tema. Entonces, cuando yo abro Moodle, pues ya miro el mensaje y ya le respondo. Ese sería como otro recurso que podríamos tener. ¿Listo? Pero ahí, como les digo, es como muy rápido la cosa porque no se podría uno expandir mucho a hacer una explicación total. Bueno, esos eran los aspectos que yo tenía pues hasta ahorita. De las evaluaciones, ¿será que podemos definir de una vez cuál les parece más conveniente o alguna otra alternativa? ¿Qué opinan sobre el...? Profe, profe, buenos días. Dígame, ¿cómo ha estado? Buenos días. A mí me parece que los porcentajes están muy altos para los parciales. Pero pues entonces toca completar el Yo pienso 100%, niña. ¿Cómo hacemos? ¿No sería que ¿Qué, le aumenta un qué poquito a los sugerencia tú talleres? dices? Sí, porque hay muchos talleres, ¿no podrían valer un poco más? Sí, Eh, porfa. Los talleres individuales están sí, por eso es que le decía yo. bastante. Aquí en este caso podríamos aumentarle un poquito, por eso la otra sugerencia era, digamos, anotemos otra propuesta aquí de una vez, ¿listo? Espérenme, ya le coloco otra propuesta. Aquí yo les manifestaba. Profe, buenos días. Otra propuesta, espérenme un ratico, terminamos aquí con la compañera, sería esta, como 26%. Toca dividir el 80%, pues, ¿no? 26, 27 creo que quedaba, 27, y este tocaría el 24, ahí completaría el 80%. Y para los talleres les dejamos el 20%. Pero con el riesgo, o sea, con el riesgo de que si un taller no lo puede presentar un 0, le va a bajar ese promedio, y que le baje un 20% con una nota baja de talleres, pues es crítico, ¿sí? Eso ya lo he tenido de experiencia en otros semestres, y algunos se descuidan de estos talleres, pero yo creo que el curso de ustedes es muy responsable, porque así sea que se les diga, ese taller no tiene nota, no tiene evaluación, pues lo entregan, y o sea, ustedes están muy comprometidos en la materia, entonces podría ser factible este de acá. O sea, si ustedes se conocen, y ya como los he conocido en estos pequeños espacios que hemos tenido, pues yo lo miro que es un grupo muy responsable, ¿sí? Muy preocupado, y entonces esta propuesta sería también factible. No sé si tengas alguna otra idea, otro porcentaje, porque más de ahí no sé cómo bajarles. O máximo el 25, 25, 25 sería Sí, profe, buenos días. otra, Eso es lo que le iba a decir. otra ¿Se propuesta. podría dividir el 100% en las 4 notas que tenemos? Por eso, pero como te digo, los talleres se amplían un poquito más, entonces ese es el gran inconveniente, ¿sí? Y como son muchos talleres, eso hay mucha dificultad. Profe, vea que ese taller, que este también, que este otro, y entonces he tenido problemas en esos talleres, por ejemplo, de que algún compañero trabajó y no lo anotaron, y después dice, profe, pero tal persona estuvo también trabajando conmigo.
le digo, pues enviaron 4, mire, aquí está la foto del trabajo que presentaron y ese muchacho lo dejaron con 0. Entonces, esos son grandes problemas que se presentan en nuestros talleres porque el porcentaje ya empieza a valer un poquito más. ¿Sí? Entonces, como les digo, llamémosla aquí propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, y ustedes me determinan, por favor, en grupo, o sea, haciéndoles saber a los otros compañeros, y ya en la semana me determinan cuál de estas propuestas es. ¿Listo? Bueno, profe, ¿Les muchas parece? gracias. Bueno, pero tendrán en cuenta, por favor, este porcentaje de los talleres, ¿sí? Aquí en el 10%, hasta yo creo que les dije en clase, que si acaso usted quiere los presenta o no, es ya decisión de cada uno, porque eso no le afecta absolutamente en nada, ¿sí? Pero ya un 20% ya es un porcentaje considerable. Y más aún un 25%, pues es más complicado, ¿sí? Como van a haber muchas actividades, pues también tienen que forzarse un poco más en esto, ¿no es cierto? O sea, ya no es decir, no me pude conectar ni nada después de que ya admitan evaluación. Ahí va a ser un lío, ¿sí? Va a ser un lío porque el que no... bueno, al que ya no pueda conectarse, pues recuerden que eso viene después una nueva propuesta de la universidad de que tiene que, cuando ya se llegue a la presencialidad, o sea, clases, pues toca nivelarlo a esos compañeros que no puedan entregar esas actividades. Eso pues sí ya quedó claro a nivel de la universidad. ¿Listo? Entonces, si ya es imposible que se conecte, entonces pues esos talleres toca cubrirlos después. Sí, toca cubrirlos después. Bueno, y exámenes, pues obviamente también, ¿no? Exámenes porque si ya admiten hacer exámenes en plataforma porque el problema se agudizó, o sea, se prolongó hasta por ahí, que dicen algunos hasta el 30 de mayo y toda esa parte, y algunos un poco más, digamos, como alarmándose un poquito más, dicen que hasta septiembre, y entonces el semestre nos toca terminarlos por estos medios. Eso va a ser el problema, ¿sí? Y con esos compañeros, ¿cuándo será que nos toca? Eso ya tiene que determinar la universidad, ¿sí? ¿Cuándo será que nos toca nivelarlo? Bueno. Entonces... Profe, una inquietud. Sí, dígame. En cuanto a los parciales, pues no sabemos todavía cómo van a ser, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer parcial, bueno, ya tendría unos temas. ¿El segundo parcial es acumulativo o vamos tomando temas por temas para los parciales? Primer parcial, recuerda que lo habíamos programado de la primera semana a la sexta semana. Eso sí se puede ir cubriendo, ¿no? Como estamos cubriendo por semanas, entonces cubrimos los primer parcial de la primera semana a la sexta. Pero como no podemos evaluar hasta el 30 de abril, yo creo que hasta el 30 de abril ya llevamos como 12 semanas. Ahí va a ser el problema. Entonces, incluso estos porcentajes después, esto si admiten aquí en esa parte, nos va a tocar es fusionarlos de alguna manera, ¿sí? Tratar de decir, bueno, vamos a hacer primer parcial y segundo parcial. O fijar 2 fechas, no sé cómo iremos a hacer. Eso todavía no está definido. Claro. Porque las 6 primeras semanas eran primer parcial. De la semana 7 a la 12 era segundo parcial. Y de la semana 12, 13 a la 18, todo el contenido de la materia, ¿no es cierto? O sea, la semana 18 era el examen final. Creo que habíamos dicho en la semana 17, pues para dar notas en la semana 18. Pero pues como eso ya toca transformar, pues ahorita ya transformamos pues 2 cosas, digamos, ¿sí? Hemos transformado el trabajo, la nota del trabajo, que ya no aparecería por aquí, ¿sí? Y hemos transformado los talleres, imagínense, ¿sí? Los talleres. Y de pronto después nos toca empezar a transformar esto. Sí, eso está, todavía está, todo está cambiando, recuerden, ¿sí? Y ahí nos toca irnos ajustando según cómo vayan ocurriendo las cosas. Entonces, eso sí, pues tentativo está esta, ¿sí? Dicen, ustedes me dicen, tentativo esta o esta propuesta de aquí. Ustedes me determinan, ¿listo? En la semanita. Pero de los parciales, pues hasta ahorita, como les decía la niña,
la temática es el problema, ¿sí? La temática. Después nos tocará, si ya volvemos a las clases, de pronto hacer en una semana el primer parcial y el segundo parcial, me imaginaría, ¿no? Que tocaría hacer. No sé cómo tocaría actuar en esa parte. O de pronto dicen, no, esa temática ya la tenemos clara, entonces hacemos un solo examen y que valga el 60%. Ahí sí ya es cuestión, ya nos toca decidir. Pero eso toca esperarse a ver cómo transcurran las cosas. ¿Listo, Ana Lucía? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces comencemos con el tema de hoy, ¿vale? Si no hay más propuestas, entonces comencemos con el tema que nos corresponde hoy. Ya. El tema es tamaño de la muestra, ¿sí? Tamaño de la muestra. Si alguien tiene alguna duda en alguna partecita, por favor, activa el micrófono y interviene, ¿vale? Profe, permítanos grabar la clase, por favor. Sí, claro. Pero ¿cómo lo aprendo? ¿Tengo que Debe actualizarla darnos desde el acá? permiso. ¿Tengo que Sí, actualizarla? A ver, espérame, eso sí estoy... Ahí sí estoy quedado. Porque yo ya la tengo grabando acá. Yo también estoy grabando. Pero no sé cómo autorizarles. A ver. Ah, acá arriba dice. Profe, entonces grábela usted y luego nos manda el link ¿En qué al parte? A ver, WhatsApp. dice chat. Aquí dice chatear, inhabilitar. ¿Me puedes guiar? ¿Dónde hago? Clic. En configuración. Dice silenciar, detener video. Aquí. Configuración de video. Seleccionar una cámara, dice. Está desactivada. No, ¿usted está mirando esa pantalla que apareció ahí? Sí. sí. Compartir pantalla, chatear, grabando. Aquí estoy grabando. Perfil, estadísticas. No. Ahí sí no. Nos tocaría ensayar para la próxima, porque pues igual yo la estoy en modo grabación. Ahorita está grabando. ¿Sí? Mira, aquí está el botoncito de grabar. Pero la otra parte... Ahí no le aparece como algo como grabación local. A ver, volvamos aquí a video. Micrófono. Grabación local. Aquí, mira, estoy en video. Creo que debe ser la parte. Entonces, aquí activé configuración del video. Me imaginaba que era por ahí. Y elegir un fondo virtual. No, ese no debe ser. Configuración del video. Compartir pantalla, setear fondo virtual. Estadísticas, método abreviado, teclado, accesibilidad. Cámara, dice aquí. Tamaño, mi video. No miro ninguna. Apagar video. Apagar mi video. No, creo que nos metimos en la grande. Bueno. No, ahí sí me toca mirar algún tutorial de esa parte. Y no pude hacerlo. Pero pues igual a ver, quizás podemos enviar por lo menos esta parte de la teoría. ¿Listo? Bueno, yo ya lo grabo. O si no, lo grabo hacia un video como el que les he enviado y los comparto. ¿Les parece? Si ya no puedo grabarlo o enviarlo de esta clase. Ay, sí, profe. Gracias, profe. Y les hago el video pues, de este tema. Como digo, este tema no es difícil. Solamente, en resumen de este tema es aplicación de fórmulas. Eso nomás es este tema, ¿listo? Unas formulitas que no las voy a calcular, aunque matemáticamente las puedo calcular, ¿sí? Pero que no las voy a determinar, sino solamente las vamos a aplicar. ¿Listo? Les envié un video también de que me lo busqué en YouTube, que está muy parecido a las fórmulas que trabajamos acá, y lo pueden ustedes también revisar, que es esta
con ejemplos y todo. Entonces ese lo estuve revisando ayer. Está bien ese video. Entonces ese ya se los compartí a ustedes en la plataforma. Pero si no, pues quizás podamos grabar este video. Y si no, pues les grabo el video y les mando la explicación. Bueno, entonces comencemos con el tamaño de la muestra. ¿Listo? Bueno, no sé si al inicio de las clases les había dicho cuando hablábamos de la muestra aleatoria y representativa. Y en la parte de la muestra aleatoria, pues ya habíamos hecho un trabajo de seleccionar aleatoriamente unos elementos de una población. Pero aquí está prácticamente cuando la muestra es representativa. Y decíamos que para que esa muestra sea representativa, debemos considerar el tamaño de la población. O sea, la N mayúscula. ¿Listo? Ese es el tamaño de la población. La variabilidad de los datos, y en este caso la variabilidad va a ser sigma al cuadrado, ¿sí? La varianza, que recuerden es la desviación estándar al cuadrado, es la misma, ¿sí? Sigma será en este caso desviación estándar, y si la elevo al cuadrado, pues es la varianza. Entonces, depende de cómo varíen los datos, pues va a depender el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Cuántos elementos voy a seleccionar de una población? Eso es determinar el tamaño de la muestra. Para eso también, para calcular ese tamaño de la muestra, también necesitamos el otro aspecto, que es el nivel de confianza con que se va a realizar ese estudio. ¿Sí? Y ese nivel de confianza me determina lo que se llama el coeficiente de confiabilidad. Y el coeficiente de confiabilidad, miren que es un valor de Z, o sea, un valor de la tabla de la distribución normal estándar, que ustedes ya la manejan, esa tablita. ¿Listo? Y con esa tabla se va a sacar ese valor de Z que se llama coeficiente de confiabilidad. Y el otro aspecto que hay que tenerlo en cuenta es el margen de error que se espera cometer en ese estudio. Este margen de error lo propone el investigador, ¿sí? Y lo vamos a mirar más adelante, que hay dos tipos de error. En el video no aclara esta parte de los tipos de error, por eso es que le digo, no, ningún video se acomoda a lo que uno les va a explicar, ¿sí? A las términos que uno va a utilizar pues aquí en la explicación. Pero pues el más parecido es el que les envié en PDF, a la plataforma, perdón. Entonces miremos qué es cada uno de estos aspectos. Observen que hay 4 aspectos. El primero es muy fácil, pues saber cuántos elementos tiene la población. Ese no hay problema. A veces la población es infinita, entonces eso lo vamos a tratar más adelante, cuando la población es grande, ¿sí? Cuando la población es finita, pues no hay problema, se conoce los elementos que tiene esa población. Bueno. Entonces vamos a mirar este primer aspecto que se llama variabilidad de los datos. Sigma al cuadrado, esta expresión, sigma al cuadrado. La desviación estándar al cuadrado, vuelvo a repetir. ¿Sí? Entonces les decía aquí que cuando les hago esa anotación aquí, que cuando la población es grande o infinita, calcular este valor desviación estándar o varianza de la población, eso es extremadamente costoso y a veces amerita muchísimo tiempo. Entonces, imagínense en una empresa en la cual toque disponer de muchos recursos para ese estudio, y además que se prolongue muchísimo tiempo. Entonces, eso no sería prudente en este caso, ¿listo? O sea, sería totalmente inconveniente. Entonces, para resolver este problema, en la muestra, en el tamaño de la muestra, pues a veces se recurre a históricos, o sea, a estudios que han realizado anteriormente. Y yo encuentro un estudio que lo han realizado anteriormente, del mismo que estoy realizando yo, y lo único que quiero es actualizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tomar esa varianza que calcularon allá y ponerla en mi fórmula, ¿sí? Para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, a veces los históricos se los encuentra, pues cuando usted hace revisión de documentos de su estudio, de su tema, cuando ya encuentra todos los documentos y de pronto estudios que han realizado en otras partes, y encuentra uno que lo realizaron idéntico, pues digo, no, pues la varianza es similar a estos estudios que voy a hacer, entonces la tomo de allá y la pongo en mi fórmula. Y la otra, que es la más práctica, es hacer
una estimación de esa varianza mediante una muestra piloto. ¿Y qué es esa muestra piloto? Pues unos elementos de mi población de estudio, y sobre eso pues yo determino cuál es la media y la desviación estándar. Y esa desviación estándar o esa varianza de esa muestra, pues la hago aproximada a la varianza que necesito para la fórmula del tamaño de la muestra. Eso sería como la parte teórica de la variabilidad. ¿Listo? Bueno, el coeficiente de confiabilidad del Z que yo les hablaba, pues es un valor de la distribución normal y viene determinado por el nivel de confianza, ¿sí? Por el nivel de confianza que se tenga en cuenta en ese estudio. Estos niveles de confianza los determina también el investigador. Y los más comunes son los del 90%, del 95% y del 99%. ¿Que hay estudios al 92%? Claro que hay estudios, ¿sí? ¿Que hay estudios al 80%? También. Pero los más comunes son al 90%, al 95% y al 99%. Incluso en algunos estudios, en medicina, por ejemplo, todos los estudios deben hacerse al 99.9%, imagínense, de confianza. O sea que la vacuna o el antídoto que van a sacar los científicos para combatir el COVID debe ir, para aplicarla, debe ir con una confianza del 99.9%, ¿sí? De lo contrario, pues va a matar a otro poco de gente. Eso más o menos sería como una idea de este nivel de confianza que se trabaja en las investigaciones. ¿Listo? En esta tablita encontramos los niveles de confianza, que los que mencioné, 90%, 95%, 99%, y los coeficientes de confiabilidad. Mire, que de esta tablita se tomaría para el tamaño de la muestra los valores respectivos de Z. ¿Sí? Aquí para el 90%, los coeficientes de confiabilidad son positivo y negativo, 1,645. 95%, 1,96%. Perdón, 1,96 nomás, por ciento no. Para el 99%, pues el Z es 2,675. Este valor de 1,64 lo puede redondear a 1,64, a 1,65, como usted vea conveniente. Mejor que lo trabaje así con 3 decimales. Y este 2,675 también lo puede redondear a 2,68 o a 2,7, ¿sí? 2,68 o a 2,7. Depende pues de la precisión que usted quiera manejar ahí en ese aspecto. Profe, en esa parte que dice 1 menos alfa, ¿ese alfa qué es? Verá, ¿no? Aquí arriba digo, el nivel de confianza lo representan los textos, ¿sí? Para ir mirando ya la simbología, se lo representa y lo vamos a representar más adelante como 1 menos alfa. O sea, que cuando usted encuentre 1 menos alfa y expresado esto en porcentaje, aquí creo que me falta un 100%, eso lo vamos a empezar a reconocer ya como el nivel de confianza, ¿sí? El nivel de confianza del estudio. Y el complemento de estos niveles de confianza, el complemento, lo que le falte a cada cosita de estas, al 90, al 95 y al 99, ese es el alfa. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para complementar el 100%. Prácticamente que ese alfa es un error que espero cometer en el estudio. Imagínense que si yo digo con una confianza del 90%, pues estoy en sí manifestando que el 10% no tengo seguridad de eso. ¿Listo? De un 10% no es seguro que se cumplan esos resultados. Entonces, ese es el alfa. ¿Sí? Es el margen de error que cometo en el estudio. Incluso en estadística recibe un nombre especial que se llama nivel de significancia. Después ya vamos a tener que manejar esos dos términos. Ahorita estamos insertando o explicando mejor el término de nivel de confianza. ¿Listo? Que es 1 menos alfa. Y después vamos a hablar de
este valor del alfa. Y ese se va a llamar nivel de significancia. O error tipo 1 se encuentra posteriormente. ¿Listo? Lo vamos a tratar de explicar ese error tipo 1 después. Un margen de error podríamos colocarle aquí. No, mejor error tipo 1 es el más adecuado en este caso. Bueno, o nivel de significancia es el más apropiado. Bueno, ¿te quedó clara esa partecita? Sí, muchas gracias, profe, pero en esa parte de coeficiente de confiabilidad, ¿de dónde se sacan esos números? Allá voy, no te preocupes. Bueno. Estos valores, observen que yo les he mencionado ya que vienen de la tabla de la distribución normal estándar. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer la explicación para el 95%. Esa es la que la tengo abajo ya diseñada. Asimismo, usted, para que compruebe los valores, puede hacerla como ejercicio y así como se empieza a estudiar. La puede hacer para el 90% y tiene que darle estos dos valores. Para el 99% y tiene que darle estos dos valores. Entonces, yo le voy a explicar esta y no le va a quedar difícil hacer para los otros valores. Entonces, miren, aquí abajito está la explicación para el 95%. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos la distribución normal estándar. Miren, aquí está la distribución normal estándar. Coloco Z aquí en este eje y 0 aquí en el centro, porque la media es 0 para Z, ¿no es cierto? Entonces, y esta 95% es un área central, o sea que está en este espacio, mire, entre un valor Z1 y un valor Z2. Y estos valores son simétricos. ¿Qué quiere decir eso? Que valen lo mismo, pero de diferente signo. ¿Por qué de diferente signo? Porque el uno está a la izquierda de 0 y el otro está a la derecha de 0. De aquí ya se entiende por qué va un positivo y un negativo. Bueno. Ahora, si yo no sé que esta área de aquí del centro es 0,95 y es lo que he llamado nivel de confianza, y este sería el nivel de confianza, toda el área que falta, que es el 5%, tiene que estar distribuida entre estas dos zonas, mire, ¿sí? Una zona a la izquierda y una zona a la derecha. ¿Y cuánto debe valer ese valor? Pues lo que falte, dividido en 2, para que toda esta área valga 1. O sea, como lo que falta es 5%, el número sería 0,05, dividido entre 2, que son partes iguales, pues me da 0,025 y 0,025. Y entonces, como ustedes ya saben, manejo de estas partes, porque ya hemos hecho harta práctica de eso, si yo conozco el área, puedo determinar cuánto vale este Z1 y obviamente un área de este valor hacia atrás. Esa es la condición de las tablas del libro de Jorge Canabo, ¿sí? Otras tablas ya les había manifestado en otras partes que son diferentes. Toca leer en forma diferente. Entonces, en este caso, pues el área antes de Z1 es de 0,025, la busco en la tabla y me va a generar el valor de Z1. Y lo mismo para el Z2, pero el área antes de Z2 no es 0,95, miren, ¿sí? ¿Es cuánto es área? Pues es 0,95 más 0,025, o sea que toda esta área que va de Z2 hacia atrás vale 0,975. Y ese es el valor que debo buscar en la tabla. ¿Sí? Aquí está la explicación. Mire qué valores debo buscar en la tabla. Primero busco el 0,025 y si lo busco ese valor, y si alguien tiene la tabla lo puede verificar, ese valor es exacto en este caso y me da menos 1,96. Yo les envié la tabla en la anterior clase, se lo puede verificar usted. Y el área inferior a Z2 es de 0,975, ya habíamos analizado la gráfica, y buscando en la tabla ese valor es el que me da más 1,96. Para los otros valores van a tener el inconveniente de que esa área que la van a buscar, esta área o esta área de acá, no está exacta. Entonces usted debe hacer aproximación. ¿Sí? Y ahí es donde usted va a mirar cómo hacer esa aproximación. O sea, el valor más
cercano, el que encuentre en la tabla. Si busco el 0.975 y no hay, y solamente hay el 0.974 y 0.973 y no hay más, pues cojo el más cercano, ¿sí? Y de acuerdo a eso busco el valor de Z. Profe, y si por ejemplo está el 0.976 y el 0.974, ¿cuál de los dos escogemos? El que esté más cercano a 0.975. Ah, bueno, ahí tocaría mediar, ¿sí? O sea, tú buscas los dos valores y coges el término medio. Por ejemplo, si estamos buscando aquí para este valor de acá, para este, ¿sí? Vas a encontrar, hagámoslo aquí mental, digamos, ¿sí? El 90% quedaría en el centro, 0.90. ¿Cuánto quedaría faltando? El 10%, ¿cierto? Y el 10% es 0,1. Dividido entre 2, ¿cuánto da? 0,05. 0,05. 0,05 a la izquierda y 0,05 a la derecha. Y entonces tengo que buscar el 0,05. Y ese 0,05 no lo voy a encontrar. ¿Sí? De pronto encuentro el 0,495 o el 0, ¿qué diríamos ahí? 0,51. Y está exactamente en el medio. Entonces, el uno va a ser 1,64 y el otro de pronto va a ser 1,65. Y por eso es que aquí yo lo he escrito 1,645. O sea, los promedios de estos dos valores y ya me queda ahí el valor. O si no, tú no te preocupas, el más cercano, ¿sí? El que más se aproxime. Nada más. No haces otra Pero cosa no que importa eso. cualquiera que escoja. Sí, sí, así que eso no falla mucho. Son décimas ya las que están, ya las que estamos ahí solamente variando el resultado. Son décimas. ¿Sí? De 1,645 a 1,64 no hay mucha diferencia. O a 1,65 tampoco hay mucha diferencia. Entonces son décimas. No, décimas centésimas las que estamos alterando ahí en ese espacio. ¿Listo? Entonces eso no te va a afectar casi en nada. Listo, profe, Bueno. gracias. Entonces estábamos explicando aquí de que gráficamente, pues aquí lo que había que hacer es, aquí teníamos un Z1 desconocido y aquí teníamos un Z2 desconocido, miren, ¿sí? Como esto ya lo han practicado ustedes en los anteriores temas, pues buscar el 0,025 ya no les queda difícil, lo buscan, ese va a estar exacto, si no lo aproximamos, habíamos dicho ya, y leemos el valor de Z. A la tabla hay que cogerla en sentido contrario, ¿no? Desde las áreas, porque son áreas las que me está dando aquí, y vamos y buscamos el valor de Z. A la izquierda de este valor voy a encontrar el menos 1,96 y hacia arriba en la tabla voy a encontrar el 0.06. Por eso me forma el menos 1,96. E igual para 0,975, exactamente lo mismo. Cuando hago eso, busco el 0,975, me voy hacia la izquierda y voy a encontrar el 1,9. Y arriba voy a encontrar el 0.06. Me olvidé colocarle la tablita aquí para hacerle la indicación, pero ustedes creo que esa tabla ya la manejan. O sea, esa no tienen inconveniente. Bueno, esa es la explicación para el compañero que me hacía la pregunta. Aquí estaba el ejemplito. Y el ejercicio que les digo que lo hagan ustedes, lo hacen al 0,90 de confianza y al 0,99 de confianza. ¿Sí? Continuemos, por favor. Bueno, la otra explicación es, ¿qué es eso del margen de error? El error que admito o voy a admitir en mi investigación. Entonces, aquí he clasificado dos tipos de errores. Un error que se llama error absoluto, que A le he puesto aquí en el documento, y un error relativo, E sub R. Bueno, el error absoluto simplemente, bueno, es un error que viene en unidades de la variable. Así se lo conoce el error absoluto, ¿sí? Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplito, digo, bueno, estoy analizando el salario promedio de los empleados en una ciudad y en esa investigación voy a admitir un error o permitir un error de 100,000 pesos, que de pronto es alto, de pronto es bajo. El experto en la investigación, en el tema, sabe si esos 100,000 pesos afecta mucho a una persona
o no le afecta tanto. Entonces, ese es el error que usted va a admitir. O puede decir, no, es que 100,000 pesos es muy alto, entonces voy a hacerlo con 50,000 pesos, ¿sí? Eso ya es eso es decisión del investigador. Ahora, si este error es muy grandote, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me va a dar una muestra muy pequeña, ¿sí? Una muestra muy pequeña. Y si ese error es pequeño, pues me va a dar una muestra muy grande. Y entonces, si es una muestra muy grande, pues se toca el bolsillo, porque toca seleccionar más elementos, y el capital es el que se va a ver influenciado en esa parte. Y obviamente también el tiempo. Bueno, es en cuanto al error relativo, ¿sí? Viene dado en unidades de la variable. Por ejemplo, en este caso, error absoluto. Viene dado en unidades de la variable. En este caso, pesos, miren, ¿sí? Si estuviéramos hablando de estaturas de estudiantes, pues el error lo podía dar en centímetros, ¿sí? Centímetros. Entonces digo, en mi estudio, para determinar la estatura de un grupo de estudiantes, voy a cometer un error de, ¿cuánto será como prudente ahí? De unos 2 centímetros, ¿sí? Y si eso es muy alto, entonces el tamaño de la muestra va a decir, no, ese error es muy grandote, bájelo. ¿Sí? Eso ya lo hace ensayando cada uno después. Bueno, la práctica es la que ya tiene que saber qué error es admisible en esa variable que usted está investigando. Bueno, y el error relativo viene dado en porcentajes, ¿sí? En porcentajes. Lo más conveniente es que ese error esté entre el 0% y el 10%, en ese intervalo. Y que no sea muy grande ese error. Y el más común es el medio, en este caso el 5%. Y también ese error lo determina el investigador. Bueno, vamos a mirar, como les dije al inicio, las fórmulas que me determinan el tamaño de la muestra. He clasificado fórmulas para el promedio, mire que son estas dos fórmulas. Para promedios, mire, mu es un promedio poblacional. Y eso es lo que yo quiero determinar con estas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el salario promedio de los estudiantes de esa región? Entonces se utiliza esta fórmula o esta fórmula de acá, ¿sí? Con promedios, observen los promedios. Y en este caso, aquí está que debo utilizar una varianza, mire, de la población. Acá también está. El nivel el coeficiente de confiabilidad del Z y el error absoluto en este caso. Aquí se suelen cometer errores cuando ustedes van a calcular un promedio, en este caso, mire, para estimar mu, dice es un promedio en este caso, tiene una media poblacional. El error que suelen cometer aquí es colocar aquí el error relativo. Y ahí sí daña todo el procedimiento, ¿sí? O sea, daña todo el resultado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta en esta formulita. Error absoluto. O sea que debo tener el error en unidades de mi variable. Si estoy analizando estatura, en centímetros o en metros. Si estoy analizando salarios, en pesos debe estar este error absoluto. ¿Listo? Y bueno, ¿y cuándo se utiliza una fórmula y la otra fórmula? Pues aquí está escrito, dice que la primera fórmula para promedios se la utiliza cuando en poblaciones infinitas, o sea, extremadamente grandes también, ¿sí? Se utiliza esta fórmula. Y cuando conozco los elementos que tiene esa población, o la población es finita o pequeña, pues mire, aquí tengo en cuenta el tamaño de la población, mírela, ¿sí? N y N-1. Y los mismos componentes de la anterior fórmula, ¿sí? Entonces, ahora, matemáticamente, uno lo podría expresar aquí, ustedes son de administración, miraron cálculo. Si usted le coloca esta expresión, el límite cuando n es grande, o sea, cuando n es infinito, pues le va a generar esa fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, cuando es extremadamente grande, casi que da lo mismo utilizar esta fórmula o esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, esta fórmula solamente es para poblaciones finitas, pequeñas, pues prácticamente, ¿sí? Ahí es donde va a haber diferencia entre esta con la de acá.
Y si no, no va a haber diferencia. Bueno. Y la otra parte de esta, las otras fórmulas, aquí hay alguna aclaración, una nota, por favor, ¿sí? Esta nota es importantísima. Generalmente en los estudios, uno a veces tiende a dar el error en porcentaje, ¿sí? Entonces le dan el error relativo. Mire, este error lo manifiestan. Voy a hacer un estudio, pero mi error es voy a admitir un error del 2%, un error del 5%, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que si yo voy a utilizar estas dos fórmulas, o una de ellas, mejor, una de ellas, voy a utilizarla, entonces debo este error relativo transformarlo a error absoluto, ¿sí? Y entonces aquí es donde hace parte la muestra piloto. Aquí es donde funciona también la muestra piloto, mire, ¿sí? El X barra de la muestra piloto, o sea, el promedio de esos datos que yo tomé. Y entonces lo que hago es calcular ese promedio y utilizar esta equivalencia. O sea, esta igualdad, que error absoluto es igual a error relativo por el promedio de la muestra piloto en este caso. Y por ese lado, pues, salvamos las formulitas acá. Bueno. Y el otro caso es para las proporciones, o sea, cuando no me interesa ya salarios promedios, edades promedios, utilidades promedios, ingresos promedios, no me interesa ya promedios, me interesa es porcentaje, ¿sí? Mirar el porcentaje de, por allá les manifestaba en otra parte, el porcentaje de niñas embarazadas en Túquerres que sean menores de 14 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me interesa es un porcentaje en este caso, analizar, ¿sí? Bueno, y las fórmulas respectivas son para poblaciones finitas y para poblaciones infinitas. Y recuerden que este P y Q son los porcentajes poblacionales, ¿sí? Los porcentajes poblacionales. Y no tendría sentido decir que yo sé este porcentaje poblacional que el 10% de las niñas menores de 14 años quedaron en embarazo en Túquerres y yo ya sé que pues el 90% no quedaron en embarazo antes de los 14 años, ¿sí? Y determinar una fórmula del tamaño de la muestra para volver a calcular ese mismo porcentaje no tendría sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es estimar, como apenas voy a iniciar un estudio, que esa es la propuesta de esto, de determinar cuántos elementos debo seleccionar de esa población, tamaño de la muestra, que es el tema que estamos, pues no voy a conocer ni este P, ni este Q, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Estimarlos. Una estimación que no la puse aquí en el material, un valor que se le puede dar a P y a Q es 0,5 y 0,5. Ese es como el más, digamos, el valor más extremo que puede tomar P y Q. Y entonces, en el ejemplo que he puesto en el aire, lo que estoy diciendo es que el 50% de las niñas menores de 14 años quedaron en embarazo en Túquerres, o quedan en embarazo en Túquerres, y el otro 50% no, que no sería lo real, ¿no es cierto? Imagínense que yo desde el inicio diga que voy a suponer que el 50% sí y el 50% no. Entonces eso es como algo irreal. Entonces por eso es que amerita aquí tomar una muestra piloto también, ¿sí? Para calcular estos valorcitos, P y Q, estimarlos, que se llaman estadística, y estimarlos como una palabra, aproximarlos a esos valores, pues cojo una muestra piloto, ¿sí? Selecciono un grupo de niñas al azar, menores de 14 años, y miro de ellas cuántas han quedado en embarazo antes de los 14 años. Y ese porcentaje es el que lo reemplazo aquí y lo reemplazo acá. Y esta fórmula con esta pues se diferencian lo mismo que las anteriores, en que la una es para poblaciones infinitas o grandes y la otra es para poblaciones finitas, ¿sí? O se conoce el tamaño de la población. Esa es como la teoría de esta temática. Vamos a mirar un ejemplo. Profe, en las fórmulas cuando dan el error relativo, si nos pueden dar el error absoluto y después sacar el error relativo, ¿o cómo sería?
No, no, no. Cuando estamos hablando de porcentajes, Siempre, siempre te van a generar el error relativo. ¿sí? El error relativo. O tú lo consideras error relativo el del medio, 5%. ¿Listo? En estas formulitas. Pero lo más común es que acá arriba también den error relativo. Eso es lo más común. ¿Listo? Y entonces el error relativo no se debe utilizar aquí. Obsérvalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se lo transforma. Eso es. Profe, y en el de P y Q, para estimarlos, ¿eso solamente sería en la práctica o también se podría hacer así en ejercicios? Claro. Para poder saber. Sí, se puede hacer, claro. En la práctica, obviamente, como le digo, a veces uno estos PQ ya lo considera 0,5 y 0,5. O sea, es el máximo porcentaje, digamos, ¿sí? En ese caso, que es válido para la fórmula. Como apenas voy a iniciar el estudio y voy a calcular N, entonces yo no sé nada de mi población, pero voy a suponer que se cumple un 50% y el otro 50% no cumple esa característica. ¿Sí? Aquí en muchos estudios se lo hace. Se considera 0,5 y 0,5. O también con históricos, ¿no? Por ejemplo, si hace 10 años hicieron una investigación sobre eso y ese porcentaje era del 30%, o sea, el 30% de las niñas menores de 14 años quedaban en embarazo en túquerres. ¿Sí? Hace 10 años. Y entonces ese 0,3 lo pongo aquí y el 0,7 lo pongo acá. Y ya está película. Y si no, la otra salvación es la muestra piloto, ¿sí? La muestra piloto. En los ejemplos vamos a dar una explicación de eso. Miremos los ejemplos y si no, nos regresamos acá nuevamente. Primer ejemplo. Entonces dice que se va a realizar un estudio con el 90% de confianza. Mire, aquí está el nivel de confianza. ¿Sí? Nivel de confianza. Para estimar la estatura promedio, mire que voy a calcular un promedio, voy a estimar new en este caso, la estatura promedio de los estudiantes universitarios con edades entre 18 y 20 años. O sea que aquí admití un rango, pues yo no puedo colocar personas entre 5 y 20 años porque pues la diferencia es abismal, ¿no es cierto? Unos son niños y los otros ya son adultos. Entonces, debo más o menos especificar, controlar algunas variables, se llama en estadística. En este caso estoy controlando la edad de esas personas. Y digo que el rango de edad de esas personas está entre 18 y 20 años. Y voy a estimar entonces un promedio, mire, ¿sí? O new en este caso, la media poblacional. Y continúa. Se conoce, dice, por estudios que se realizó hace 10 años, que la desviación estándar de las estaturas de estos estudiantes universitarios con estas mismas edades era de 0,12 centímetros. ¿Sí? Mire, le está hablando desviación estándar de un histórico en este caso, o sea, le está hablando sigma, le está dando aquí sigma, es de 12 centímetros. ¿Sí? O sea, que él lo ha tomado la desviación estándar de un estudio anterior. Y esta sería sigma. Y con esto tendría la varianza, o sea, sigma al cuadrado, que es lo que necesito para la fórmula. Y continúa el problema y dice, se admite un error del 1%. ¿Sí? Perdón, no es error relativo. Es error absoluto. Dice, se admite un error en el estudio de 0,01 centímetros, no es el porcentaje. Esto es unidades de la variable. O sea, que me está dando el error absoluto en este caso. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estudiantes debo seleccionar para realizar ese estudio? Entonces, observen que hemos detallado punto a punto aquí. Y los datos están acá abajo. Entonces, primero en un problema saco la información y doy los símbolos pues que estamos trabajando. ¿Sí? La simbología es importante. Entonces, digamos, nivel de confianza del 90% ya lo habíamos establecido. Y ese Z, según la tabla anterior, ese Z decíamos que era 1,64. ¿Sí? Aquí lo he colocado 1,64. Lo pude haber colocado 1,64,5. Lo he aproximado ahí.
El error absoluto, mire que el que lo había expresado primero, error relativo, no, este está en unidades de la variable, mire, sí, aquí está, por eso es error absoluto. Ese es el símbolo que debo darle a este 0,01, ¿sí? Error absoluto. En unidades de la variable, miren, centímetros, ¿listo? Y me está diciendo que esta desviación estándar poblacional, ¿sí? No es S, no es de la muestra, es de la población, es del 0,12, ¿sí? Centímetros también, obviamente. 0,12 en este caso. La desviación estándar es de 0,12. Ahí en ese renglón lo dice y eso es lo que especificado acá. En ninguna parte del texto me dice cuál es el tamaño de la muestra, o sea que n, tamaño de la población no se conoce, ¿sí? El tamaño de la población no se conoce, o sea, n mayúscula es desconocido. O sea que cuando lo desconozca, pues considero población grande, ¿sí? No conozco, pues de pronto es una universidad que tiene muchísimos estudiantes, como la Universidad de Nariño, que tiene más de 10.000, 12.000 estudiantes. Entonces es una N grandote, ¿sí? Hacer un estudio con 12.000 personas, pues eso es un estudio extremadamente grande. Entonces, en este caso, pues no se la conoce, suponemos que es grande, y la pregunta es, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Entonces, si ustedes con estas características de acá ya se dieron cuenta de que estoy primero estimando un promedio, lo explicaba acá el problema, estimar un promedio, estimar mu, ¿sí? N es grande, Z, nivel de confianza se conoce, margen del error se conoce, es el error absoluto, la desviación estándar conocida, y entonces, y además es población infinita, y la fórmula que toca representar en ese caso es para promedios, para poblaciones infinitas, que es Z al cuadrado por sigma al cuadrado sobre error. Aquí tengo un problema, no le he colocado asterisco, es error absoluto, ¿sí? Reemplazando la fórmula, pues aquí mire que he quitado el más y el menos. ¿Por qué? Porque como está el cuadrado, el z en la fórmula, pues no importa el que coloque aquí. Positivo o negativo va a dar lo mismo, va a dar positivo en este caso. ¿Listo? Porque está elevado al cuadrado. Entonces aquí positivo o negativo no importaría el que coloque usted acá. La desviación estándar, 0,12 al cuadrado, y aquí es donde obtengo mi varianza. La varianza está explicada aquí en este espacio. Y el error absoluto 0,01 al cuadrado. Haciendo esa operación, me queda 387,30. Y siempre en tamaño de la muestra, por favor, o por ahí anotarlo, no tengo la notica aquí. Esto hay que redondearlo al siguiente entero. Esto es lo mínimo que yo debo seleccionar en la muestra con estas características anteriores, ¿sí? Ahí, con estas características, con toda esta información, la menor cantidad que yo debo seleccionar para hacer este estudio es 387,3. Y en ese caso, pues como debo tener un número entero, pero no lo redondeo aquí en este caso a 387, sino al siguiente entero, a 388. ¿Alguien tiene alguna duda en este puntico? ¿Alguna explicación adicional ahí? ¿Algo que haya quedado incompleto? Bueno, continuamos entonces. Tengo otro ejemplo aquí. Bueno, aquí, si miran ustedes todos los datos, son 10 datos, 2, 4, 6, 8, 10, ahí están, sí. Dice, se va a realizar un estudio con el 95% de confianza y un margen de error del 6% sobre la estimación del salario diario promedio de los mototaxistas en Pasto. No sé si en Tuqueros haya mototaxistas ya, pero en Pasto pues estás inundado de mototaxistas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un estudio para determinar cuánto ganan en promedio diario esos mototaxistas, ¿sí? Para ello se tomó una muestra piloto de 10 mototaxistas, porque pues nunca ha existido el mototaxismo, entonces
no se conoce estudios anteriores sobre ello. Entonces hay que hacer, en este caso me forza a hacer una muestra piloto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para ello? Pues he decidido aquí que con 10 mototaxistas que me den información, yo puedo estimar algunos valores. Entonces, tomé una muestra de ellos y los salarios son estos. ¿Sí? Ellos manifiestan de que se ganan 50,000 pesos diarios, 40,000, otros 30, otros 20, otros 35. Bueno, así me determiné unos valores. Y dice, sabe además que la cantidad de mototaxistas en Pasto son de 6,000, ¿sí? O sea, se ha hecho un sondeo que aproximadamente son 6,000 mototaxistas los que hay. ¿Cuántos debo seleccionar para realizar el estudio? Entonces aquí dice, nuevamente le pregunta, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Le está diciendo aquí, con un nivel de confianza del 95%, margen de error del 6%, mire que lo dio en porcentaje, y estamos calculando salario promedio, ¿sí? Salario promedio. Entonces, ya tenemos toda esta información. Tenemos muestra piloto, mire, y de esta muestra piloto yo puedo calcular la media y la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, si voy a Excel, podría calcular esos valores. Y si no, en calculadora sumo y divido. ¿Sí? Bueno, una tareita que les voy a dejar, por favor, ahí como no obligatoria, pero sí que la vayan ustedes trabajando. En calculadora se puede calcular directamente la media y la desviación estándar. Yo creo que la estadística 1 les enseñaron esa parte. ¿Listo? Y si no les explicaron, entonces usted niveles en esa partecita, ¿sí? O si no, busquen algún video que le explique cómo se calcula la media y la desviación estándar en calculadora. En modo SD, entra los datos, borra datos primero, ingresa los datos y automáticamente le va a salir la media y la desviación estándar. La media no va a haber problema, ¿sí? Pero la desviación estándar es un poco más de trabajo, entonces mejor calcularla directamente en calculadora. En eso sí, afiáncese, por favor, porque ese recurso lo vamos a tener que utilizar de aquí en adelante. Entonces, los valores, me ha faltado aquí el ejercicio, veámoslo a ver si lo puedo colocar en una sola página. Del enunciado del problema tendríamos esto. No lo puedo colocar en... Ay, se va anotando por partecitas. Bueno, el nivel de confianza me dice el 95%, entonces el Z es 1,96 y mire que no lo he puesto positivo o negativo porque solamente hace falta uno de ellos en la fórmula. Las fórmulas todas tienen Z al cuadrado, entonces aquí coloco positivo y negativo. Con positivo es suficiente. Me dice que con la información de la muestra piloto, mire, se sacó la media y la desviación estándar, o sea, se sacó X barra y la desviación estándar S. Bueno, voy a ver si la puedo colocar aquí la X barra. Aquí. Ya se practicaron en esto, ¿no? Ustedes. Calcular estos símbolos. Eso fue creo que lo difícil del tema del taller anterior fue manejar el editor de ecuaciones. Algunos no lo hicieron, pero muy bien. Y la desviación estándar S. Exactamente, me faltaban esos símbolos. Entonces aquí teníamos de la muestra piloto, que son los datos que están arriba, la media y la desviación estándar. ¿Sí? Lo he escrito tal como aparece en la calculadora. Tener en cuenta de que este punto en las calculadoras es de miles y esta coma es de decimales. ¿Listo? Decimales. El error relativo me lo da el problema. El error relativo es del 6%. Dice que me daba 0,06 y observo que me dio en un cálculo de un promedio, me dio el error relativo. Pero como tengo muestra piloto, entonces debo calcular el error absoluto.
¿sí? Y el error absoluto en este caso, pues es error relativo por X bar. Entonces aquí sería error relativo 0,06. Nunca, por favor, utilicen porcentajes en fórmulas, en operaciones. Siempre deben transformar todo a números. Y eso es otra indicación ahí rápida, porque usted transforma 6, aquí 6%, después de colocar el 6 por este valor y eso se le transforma en una cosa loca. Y entonces eso es, no es adecuado. Entonces, error relativo 0,06 por promedio aritmético 34.700 y el error absoluto me dio 2.082 pesos, que sería en este caso, ¿sí? O sea, el error que voy a asumir en este estudio es 2.000 pesos en este caso aproximadamente. Por ahí. La desviación estándar no me la dio tampoco el problema, la desviación estándar poblacional, porque les dije que no se conocía en estudios anteriores, o sea que este sigma es imposible tenerlo, o muy difícil de calcularlo, porque me tocaría hacer el estudio primero a todos los mototaxistas y después seleccionar la muestra, que sería como algo ilógico. Pero entonces me dio la muestra piloto, y de la muestra piloto saqué esta desviación estándar, mire, ¿sí? Y entonces, esta desviación estándar, esta S que salió de una muestra, que la llamamos muestra piloto, pues se hace igual a la desviación estándar a la desviación estándar de la fórmula que necesito, o a la poblacional. O sea, a sigma en este caso. Me da el tamaño de la muestra, mire, es un problema tanto diferente al anterior. Me da que se conoce que hay 6.000 aproximadamente, podría decir aquí, 6.000 mototaxistas, de pronto haya más. ¿Sí? Son muchísimos los que hay acá en Pasto. Entonces, son 6.000 mototaxistas, para el ejemplo, y me pide calcular el tamaño de la muestra. Entonces aquí, lo que hago es aplicar la fórmula para promedios, mire, donde funciona, tengo error con este. Por control C, control V, ese es el problema. ¿Sí? Error absoluto aquí. ¿Sí? Entonces, reemplazando, pues tendríamos Z 1.96, que ya lo habíamos determinado anteriormente. Sigma, ya lo habíamos calculado con la muestra piloto, es este valor. N me dice, en este caso, conozco el tamaño de la población. El error que lo calculamos era 2.082. N-1 sería 5.999 mototaxistas que quedarían aquí, porque la fórmula es N-1, miren. 1.96 que es Z, y sigma que es ese valor al cuadrado. Haciendo todo esto, pues me da 60,26. Y ese sería el cálculo para este. O sea, debo seleccionar 61 mototaxistas en forma aleatoria para hacer ese estudio. ¿Alguna dificultad en este punto, en este problema? Ahí estaba la información, obsérvelo, la información que reemplaza acá. ¿Continuamos? ¿Se perdió la señal? No, Sí, sí profe. está, ¿no? Continuamos. Todos calladitos, dije, se perdió la señal. Sí, estamos en línea, ¿no? Sí, profe. Continuamos entonces. Bueno, muy bien. Les preguntaba, ¿alguna duda en esa parte? Diego, si me puedes colaborar ahí. No tengo aquí, aparece, en esta aparece, a ver, me activo el chat. Uy, no, me quedó grande esta parte de notar. Estoy en pantalla compartida y no me aparece el chat. Porque ustedes nos podían estar comunicando por el chat, ¿no? Yo no sé cómo hacerlo aparecer. Aquí está el chat. Está en la parte de abajo el chat, profe. Sí, ya lo encontré. Entonces, si alguien apaguen el micrófono, buenos días, no, bueno, alguien puede comunicarse por aquí, también lo podríamos utilizar este recurso, ¿sí? Del chat.
Entonces yo ahí estaría mirando algún inconveniente. Bueno, o alguna preguntita. Está tapando la pantalla este. No lo puedo hacer más pequeño. Bueno, dejémoslo por ahí, a ver si conviene iniciarlo. Bueno, continuemos. Entonces les decía que miremos otro ejemplo. Bueno, aquí hay una nota. Dice, si consideramos que la muestra es muy pequeña, o sea, usted dice, es que de 6,000 solamente seleccionar 60, como que uno dice, pero si de pronto yo tengo los recursos suficientes para trabajar una cantidad más, ¿sí? Y si yo trabajo, hago más grande mi muestra, pues con menor error va a quedar el estudio, ¿sí? O sea, el estudio se va a disminuir. Entonces lo que hago es manipulación de algo que yo podría manipular aquí. ¿Qué puedo manipular? Puedo manipular el nivel de confianza. Si yo soy el investigador, puedo manipular eso. El Z lo puedo manipular y el error, ¿sí? Entonces el error, el más apropiado, el más aconsejable para manipularlo es el error. Digo, no, pues si estaba trabajando con un error del 6%, mírelo, aquí está. Pues, ¿qué pasa si cambiamos un poco ese error? Entonces aquí eso es lo que trato de hacer en esta segunda parte de este problema. Entonces dice, si consideramos que la muestra es muy pequeña, podríamos disminuir el error al 4%, ¿sí? O a otro porcentaje que usted diga, no, pues al 2 o al 1%, y volvemos a realizar los cálculos. Entonces, toca volver a realizar los cálculos nuevamente, ¿sí? Entonces, el nivel de confianza lo dejamos quieto, 1,96 es Z. Promedio y desviación estándar ya están calculados. El error relativo ya cambió, en este caso, ya no al 6, sino al 4%. Volvemos a calcular el error absoluto, y en este caso me quedó un 1,388. Disminuyó el error también, miren, disminuyó, en este caso era 2,000 y pico, ahora disminuyó a 1,388 pesos, menos error que el anterior. La sigma sigue siendo la misma, salió de la muestra piloto. El tamaño de la muestra sigue siendo, el tamaño de la población, perdón, sigue siendo 6,000. Y reemplazando estos valores que calculamos, volvimos a calcular. Entonces, y reemplazando en la misma fórmula, mire, lo que se alteró solamente fue el error absoluto. Que anteriormente lo tenía 2,082 y ahora lo tengo 1,388. ¿Qué efecto hace este error en esta posición? Pues que si este disminuye, el tamaño de la muestra aumenta. O sea, está inversamente proporcional, se dice en matemáticas, ¿sí? Entonces, miren, si el error disminuye, el tamaño de la muestra aumenta. Y obviamente aumentó, mire, me dio 134 mototaxistas que debo seleccionar para este estudio. Con estas características llega. Esto es casi lo que ustedes conocen o han visto en televisión, la ficha técnica, ¿sí? Del estudio. ¿Qué error, qué nivel de confianza y cuál es el tamaño de la muestra? Este es el resultado, ¿sí? 134 para este caso. Bueno, y veamos otro ejemplo aquí. Y dice lo siguiente. Se va a realizar un estudio con el 95% de confianza, ya creo que ya mecanizamos. El 95% de confianza, el Z vale 1,96, o sea que ese valor ya nos despreocupamos. Si me dicen al 90%, Z vale 1,64. Y si dice al 99%, el Z vale 2,60 y se me olvidó, 2,65, ¿no es cierto? 2,60. Profe, disculpe, ¿y esos valores de Z dónde los podemos encontrar en cuanto al nivel de confianza? Me regresaste acá, niña. Ah. Mira, como que nos regresamos al inicio. Ah, ya.
Ya. Aquí, Ya me acordé, profe. en esta tablita, si es que está el nivel de confianza que estás trabajando. Y si no está el nivel de Ya. confianza, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a hacer los cálculos. ¿Sí? O sea, revisas el ejemplo aquí. Si te dicen al 92%, ¿qué haces? Pues cambias el 0.95 por 0.92 y trabajas en la tabla de la distribución normal. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Sí. Bueno. Por eso dije, me regresó pues allí. Bueno, ¿dónde íbamos? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, más abajo todavía. Más abajo. Acá. Listo. Bueno, estábamos leyendo este ejemplito de acá. Me dice lo siguiente. El estudio se lo va a hacer al 95% de confianza y un margen de error del 6% también dijeron acá. Y se va a estimar el porcentaje, nuevamente seguimos con el estudio de los mototaxistas, el porcentaje de mototaxistas, pero afiliados a una EPS, ¿sí? Porque pues como es un trabajo informal, entonces no se garantiza que todos esos trabajadores pues tengan afiliaciones a una EPS, ¿sí? Lo más común es que no estén afiliados. Eso sí va a ser lo más común, ¿sí? Que no estén afiliados a una EPS. Pero quiero saber, y en este estudio quiero determinar qué porcentaje de esos mototaxistas en realidad están afiliados a una EPS. Ese es mi objeto de estudio en este tema, en esta investigación. Entonces, si no conozco nada de esos mototaxistas, pues supondré que el porcentaje es el 50% y el otro porcentaje, o sea, el 50% está afiliado y el otro porcentaje no está afiliado. O sea, P y Q equivalentes a 0,5 y a 0,5. Pero en este caso, como los tengo a mano y tengo muchísimos y los encuentro en la vía, a muchísimos, les pregunto, ¿sí? Saco una muestra. En este caso he tomado 8 mototaxistas. Puede ser un poco más grande. Entre más grande, mucho mejor. Algunos, si esto no amerita mucho dinero, pues puedo hacer hasta unos 40 por lo menos, ¿sí? Preguntarles solamente si está afiliado o no está afiliado, eso no amerita mucho tiempo ni mucho dinero. Esta muestra la puedo prolongar un poco más. ¿Listo? Y entonces, ¿qué respuesta voy a obtener? Pues voy a obtener que no está afiliado o sí está afiliado. Entonces, lo que yo puedo calcular de esta muestra piloto es no un promedio, ¿sí? Sino puedo calcular el porcentaje de afiliados y el porcentaje de no afiliados en la muestra piloto. Y además dice aquí que se sabe también que son 6,000 mototaxistas que hay. Y me preguntan cuál es el porcentaje, cuál es el tamaño de la muestra para este estudio. Bueno, volvemos a descifrar nuevamente nuestro nivel de confianza, el Z que ya está dado, el error relativo, en este caso me lo da el problema o el investigador, es el 6%. P y Q los vamos a calcular. O sea, este P, imaginen que he utilizado aquí el P de la muestra piloto y el Q de la muestra piloto, que esos son los símbolos que estamos trabajando con ustedes. ¿Listo? Y entonces esos los calculamos ¿cómo? Pues de la muestra piloto. Es facilísimo observar aquí. ¿Cuántos tienen afiliación a EPS? Pues 2 de ¿cuántos? De 2, 4, 6, 8. Ese sería el P de la muestra piloto. El porcentaje de afiliación a una EPS de la muestra piloto. 2 de 8. Y de los que no está afiliado, pues el resto, 6 de 8 sería. Entonces ya tenemos P y Q. Esos P y Q, estos de la muestra que se acá, mire, aquí está calculado. Aquí está calculado. Los rojos que estaban arriba, si se dieron cuenta, el sí y el sí, están con rojos, son estos dos de los 8. ¿Sí? Porcentaje de afiliación de la muestra piloto, 0,25 y 0,75. Y como la fórmula debo utilizar P y Q, pues esos P y Q los hago aproximados a los de la muestra piloto. Sí, aquí está, miren. P mayúscula, que la necesito en la fórmula, 0,25, y Q, de los que no están afiliados, 0,75.
tamaño de la muestra 6000 y reemplazando esos valores en la fórmula adecuada, en este caso conozco el tamaño de la población, reemplazaría en esta fórmula y me quedaría este resultado. Para un total de 193.6, pero al siguiente entero, 194 para este estudio en especial. ¿Listo? Si usted dice, son muchos o son muy pocos, entonces ya saben dónde deben manipular la formulita. ¿Sí? Y al inicio se puede manipular esta formulita aquí. Usted dice, no, cambio ese error porque son muy poquitos. Entonces lo bajo al 4% y me va a dar un valor acá. Lo único que hay que volver a calcular toda esta operación. Cuando vayan a hacerlo en calculadora esta operación, si acaso tienen calculadora, compruébenla por favor. Pero no van a cometer este error, ¿sí? De no utilizar estos paréntesis. Aquí en la fórmula no los he puesto porque la línea de acá abajo me está agrupando, pero en calculadora sí tienen que hacer esto obligatoriamente. Y digitan tal como está. Entonces, si usted coloca 1.96, paréntesis obviamente, y todo este producto tal como está escrito acá, cierra, aparece aquí, dividido, que aquí se le convertiría en un slash allá, ¿sí? Abre paréntesis, coloca todo esto y cierra paréntesis y le da igual, ahí le va a aparecer este valor. Si le falta un paréntesis de esto, va a tener inconvenientes en el resultado, porque la calculadora le va a hacer otra operación. Pero me gustaría que lo comprueben, por favor, en un minutico. Sí, profe, lo estamos comprobando. Exactamente, yo también lo voy a hacer. Muy bien. Entonces, hagámoslo. Y si tengo error, pues ahí fue que como este documento, como les dije, lo estuve, ya me cogí a la tarde ayer, porque estaba haciendo otros documentos de otros cursos. Lo hice como rápido y no le hice la comprobación de los resultados. Si hay algún error, pues lo corrijan. Profe, sí, eso me da 193.65. Exactamente, da 193.6576. Aquí he tomado un decimal, pero como esto hay que hacerlo al siguiente entero, entonces van a quedar siempre 194. Correcto. Por lo menos comprobamos eso. Bueno, muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, Profe, dígame. en la fórmula, cuando ya hacemos los cálculos de N, que de acuerdo al problema, cambiar, ¿no? Perdón. Tendríamos que cambiar ahí de error relativo o de error absoluto, ¿no? A ver, vamos nuevamente acá a las fórmulas. Por ejemplo, en el ejercicio de ahorita utilizamos error relativo al cuadrado y nos preguntaba porcentaje. Bueno, ¿no? Ah, en el último problema. Espérenme un ratico, ya les digo aquí dónde está. Lo vamos a aclarar aquí entonces en la teoría. Aquí. Dice, en este caso, mira, si estamos, el estudio es de un promedio, edad promedio, salario promedio, ingreso promedio, bueno, utilidades promedio, lo que sea promedio, ¿sí? Entonces hay que utilizar el error absoluto, que comúnmente en algunos problemas vamos a encontrar de que para este caso, para promedio, para new, ya para esto, a veces, no es en todas las veces, me lo dan el error relativo. Entonces, ese error relativo no debo utilizarlo aquí en estas fórmulas. Debo utilizar el error absoluto. Entonces, ¿cómo hago para transformarlo? Pues me toca calcular una muestra piloto y aplicar esta formulita que es error absoluto igual a error relativo por X barra. Y este X barra sale de la muestra piloto. Pero si estoy calculando un porcentaje, una proporción, entonces yo debo utilizar el error relativo. Míralo aquí está, ¿sí? El error relativo.
Pero cuando estoy hablando de proporciones, generalmente eso me lo van a dar en porcentaje, ¿sí? El error, me van a dar el error en porcentaje, o sea, es el error relativo, o sea, que aquí no hay necesidad de hacer transformaciones. Eso es lo que estamos utilizando en el último ejemplo, ¿sí? El último ejemplo, mira, Profe, el último, espérame un ratico, termino la idea de la compañera, para que me haga la otra pregunta. Aquí me está diciendo, mira, se va a calcular el porcentaje de mototaxistas que están afiliados a una EPS, ¿sí? Entonces estoy hablando de porcentaje. Y el error que me dan es el error en porcentaje, el 6%, o sea que ese es el error relativo. O sea que ese no debo hacerle transformación. Eso es, niña. Gracias. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. profe, en el Bien. ejercicio también tiene porcentajes, pero utilizó el error absoluto. Qué pena, no te entendí. En este ejercicio, En el anterior de ese. que el anterior de este, pues toca mirar de qué se trataba. Mira, en este anterior De problema, promedio. ¿No? que habla de promedios, correcto. Ya lo miraste, ¿no? ¿Qué van a investigar en este ejemplo? El salario diario promedio de los mototaxistas. No es un porcentaje, es un salario promedio. Y además te está dando el error en porcentaje, o sea, te está dando el error te está dando el error relativo. ¿Sí? O sea, que la información de este problema es, mira, es esto. Sí, primero ya sabes que hay que calcular un promedio. Te da nivel de confianza, etcétera, ya lo tienes. Te da la muestra piloto, sacaste promedio y desviación estándar. Te dio el error relativo, que no lo puedo utilizar en las fórmulas de tamaño de la muestra para promedios. ¿Qué es lo que hago? Transformarlo. Aquí lo transformé. Y entonces este error, ¿cómo me transformo? Me dio, en el primer caso me dio 2082. Pero este error ya es que en pesos en este caso, ¿sí? Ya es en unidades de la variable, o sea, es el error absoluto. Ese es el que debo utilizarlo en la fórmula y así lo hicimos en la fórmula. Aquí ya no es porcentaje, aquí es un valor en unidades de la variable. En este caso es pesos. ¿Listo? ¿Aclarada la Listo. duda? Sí, gracias, profe. Listo, no hay problema. Bueno, jóvenes, entonces, la idea ahorita, voy a cerrar aquí este documento. Voy a mirar, hay 28 nada más. Ay, ay, ay. Bueno, la idea es que dije, como estaban en el taller más de, casi que los 41 que estaban 40 los que entregaron el taller, dije de pronto, dejamos el taller para enviarlo ahora. Bueno, pero no hay problema. La actividad que queda, pues son 5 ejercicios, creo que quedan ahí. 5 ejercicios. Entonces, traten de hacerlo lo más rápido posible. ¿Sí? O sea, no distorsionen tanto al llegar a la otra semana, sino que si los pueden hacer hoy, enviarlos, porque la actividad era en estas 2 horas hacerlos, esos ejercicios. ¿Sí? Porque pues como hay explicación, hay procedimientos, para que vayan tomando ustedes confianza en esos ejercicios, ¿no? Diga, bueno, se cometió un error, pues igual, diga, no tiene calificación, ¿sí? Después lo corrijo. Eso es lo que se pretende con esa parte, ¿sí? O sea, que ustedes vayan tomando confianza en lo que están haciendo. Porque, listo, el profesor nos explicó, tengo duda, entonces reviso el documento, ahí está toda la explicación. Es este ejemplo, esto es lo que hago. Entonces, realicémoslo. Y ya, listo, aprendido el tema, pues dominado el tema, digamos, y listo. Entonces, pero el ejercicio con 28 creo que no puedo, son 28 los que están participando, no lo puedo hacer, porque pues era que determinen unas 2 horas que faltan ahí, en ese caso 1 hora y media que nos quedó de espacio para que empiecen a hacer ese tallercito,
y me manden las respuestas, solamente respuestas. Ahí me pueden mandarlo, ahorita que están conectados, estoy en línea con ustedes, me lo pueden mandar, hacen las 5 respuestas en un papelito y me mandan ya desarrollados el taller. Eso sería como, era la idea, ¿no? Pero si quieren lo hacemos, pues, y los otros que me lo manden después, como quieran. Díganme, ustedes. Hagámoslo. Vamos a revisar el material, profe, y luego. Entonces, revisen el material, empiecen a hacerlo y yo en línea estaré despejando cualquier duda, ¿listo? Y dejémoslo entonces hoy, ¿qué es? Miércoles. Martes es hoy. Perdón, miércoles. ¿Cómo está el viernes ese ejercicio? Que me lo vayan enviando y yo ya lo voy. Hoy ya les abro mejor el espacio en la plataforma Moodle para que lo suban, ¿listo? Por grupitos lo pueden hacer. Ya les abro el espacio para hasta el viernes para que lo suban ahí. Si necesita más espacio, pues me dicen también para no ponernos en inconvenientes. Pero solamente es la respuesta, o sea, la respuesta de los ejercicios. Yo les voy a compartir el ejercicio. Ya les voy a compartir en pantalla el ejercicio. Espérenme un ratito. Ese siempre lo he dicho en clase. Generalmente siempre lo trabajamos en clases. Y les doy como 10, 15 minutos y eso salen del taller de una vez. Taller, este es el taller. Ahí, son 4 nada más. Son 4 ejercicios. Similares a los que hicimos ahorita. Entonces, si ustedes los pueden revisar ahí. Si no tienen todavía el documento en Moodle, entonces lo pueden revisar ahí. Y ahí está el taller. Son 4 respuestas que me deben dar una respuesta por cada uno. Y ya con eso ya les digo, mire, tú fallaste en el primero, corrige. Tú fallaste en el tercero, el cuarto, corrige. Están todos mal, corrige. O están excelentes, también todos. Ya, listo. Ese sería el tallercito. Entonces, trabájenlo ahí. Voy a cerrar aquí y nos estamos contactando por WhatsApp. ¿Listo? Que ahorita estoy activo en WhatsApp hasta la 1, porque después comienzo con otro grupito. O sea, profe, le enviamos solamente la respuesta, nada de procedimiento. No, nada de procedimiento. Esto ya es diferente al anterior. La anterior ya se practicaron en editor de ecuaciones. Creo que como les decía, les ameritó un poquito de trabajo, pero es importante que lo sepan esa partecita. Digitar texto científico se llama, ¿sí? Digitar fórmulas en Word, por lo menos. Aunque hay paquetes que hacen un poco más técnico el procedimiento. Bueno, entonces, profe, dígame. las respuestas se las mandamos en una hojita, o sea, le tomamos una foto y se las mandamos a ¿dónde? WhatsApp. Para los que terminen ahorita, pues me lo mandan al WhatsApp antes de la 1, ¿sí? Y si ya los que no alcancen y los que no estén en plataforma, me lo envían hasta el viernes a la plataforma y yo ya lo subo, ¿listo? Yo ya subo el link o abro el espacio para que suban las respuestas ahí. Profe, y si no alcanzamos y lo subimos a la plataforma, ¿ahí también solamente la respuesta? Sí, la respuesta, claro. Sí, la respuesta nada más. Ah, bueno, profe. Entonces, taller de tamaño de la muestra, primero tanto, segundo tanto, tercero, 4 renglones va a quedar ese taller. ¿Listo? No las mantiene. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gusto en saludar. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta Gusto en luego. saludarlos. Hasta Gracias. luego, profe. Gracias. Que estén muy bien, jóvenes, señoritas, para todos. Aquí le voy a dar grabar, le voy a suspender la grabación para mirar a ver cómo hago después, para que me indiquen cómo hago para el archivo. Que estén muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien, gracias a ustedes. Julianita, venga.
noche.